uno de los casos de corrupción más bestias de las últimas décadas en América Latina. Sí, uno de los más notorios. El régimen de Alberto Fujimori en Perú, del 90 al 2000. Para esto nos basamos en un compendio de informes, de organismos internacionales, investigaciones judiciales. Y la misión es entender la escala, el método y, sobre todo, el legado que dejó. De hecho, para empezar, hay un dato que es brutal. El informe global sobre la corrupción de 2004, el de Transparencia Internacional, puso a Fujimori en el séptimo puesto, de los exmandatarios más corruptos del planeta. Ahí es nada. Claro, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué hay detrás de esa etiqueta? Pues esta es la pregunta clave. Y la respuesta, según las fuentes, no está en actos individuales, sino en el sistema que se montó. Desde la cúpula del poder. O sea que no eran, digamos, manzanas podridas. No, para nada. Era el cesto entero. No era un grupo de funcionarios que se aprovechaban. Era el propio Estado operando como una organización criminal. Tremendo. Para darte una idea de la magnitud, el historiador Alfonso Quiroz llega a comparar esta década con los peores momentos de la historia republicana de Perú. ¿Con cuál, por ejemplo? Pues con el llamado Oncenio de Leguía, que fue un gobierno autoritario a principios del siglo XX, también marcado por una corrupción a gran escala. Lo que se vio con Fujimori, según dicen, no tenía precedentes en la era moderna del país. Vale, vamos a desgranar esto, porque la cifra total que se maneja es unos 600 millones de dólares. Sí, es la cifra que se estima, desviada. Pero un número tan grande puede ser abstracto. Para entender cómo funcionaba esa maquinaria, en la práctica, ¿cuál es el caso más, más descarado que señalan los informes? Probablemente el pago de 15 millones de dólares a su asesor, Vladimiro Montesinos. 15 millones. Sí, se disfrazó como una compensación por tiempo de servicios, pero las investigaciones judiciales demostraron que era, un pago ilegal, una gratificación con fondos públicos. Ya, la prueba más clara de cómo se movía el dinero. Exacto, de forma totalmente arbitraria en el círculo más íntimo del poder. Claro, un pago de 15 millones, eso es enriquecimiento directo, clarísimo. Pero a mí lo que me parece más fascinante de los informes es que no todo el dinero iba a cuentas en Suiza. No, claro. Parte se reinvertía en el propio sistema para mantener el poder. Y ahí entra el tema de la prensa chicha, ¿verdad? Totalmente. Ese es el segundo pilar de la red. No solo se desviaba dinero para el lucro personal, sino que se usaban fondos de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y de los servicios de inteligencia para comprar las líneas editoriales de periódicos y televisiones. ¿Comprar directamente? Sí. Se les pagaba para que lanzaran campañas de desprestigio contra opositores, periodistas, cualquier voz crítica. La corrupción no era solo un fin, era la herramienta. La herramienta para el control político y social. Eso es. Es decir, que era una inversión. Se robaba dinero público para financiar propaganda que les permitía seguir en el poder y, por tanto, seguir robando. Un círculo perfecto. Un círculo perfecto, sí. Y todo esto, importante, no quedó en meras acusaciones. No, y ese es un punto fundamental de su legado. Fue juzgado y condenado. De hecho, Fujimori sentó un precedente histórico. ¿Cuál? Se convirtió en el primer expresidente en la historia de Perú en ser condenado por corrupción en su propio país. Porque hasta entonces la impunidad era la norma, ¿no? Para los altos cargos. La norma absoluta. Su condena rompió con esa tradición y demostró que, al menos en este caso, la justicia podía llegar hasta la cima. Entonces, si unimos todas las piezas, la escala internacional del desfalco, la maquinaria sistémica para saquear y manipular, y la condena histórica, ¿qué significa todo esto como legado? Hay un último dato que parece cerrar el círculo de una forma muy simbólica. Te refieres a su deuda pendiente, imagino. Exacto. A su muerte, en septiembre de 2024, Fujimori dejó una deuda con el Estado peruano de 57 millones de soles. En concepto de reparación civil. Básicamente, la indemnización por el daño causado. Una deuda que, por cierto, nunca se pagó. Ese dato final lo encapsula todo perfectamente. Para millones de peruanos, como concluyen varios informes, su gobierno sigue siendo sinónimo de corrupción, impunidad y traición. Y esto nos deja con una pregunta final, casi una reflexión que se desprende de todo el material. A ver. Cuando se demuestra que la propia cúpula del poder organizó una maquinaria para saquear al Estado y manipular a la ciudadanía, ¿cómo se reconstruye después la confianza en las instituciones?